Buenas tardes, mi nombre es Wanda Lisset García, soy de la sección 47, mi matrícula es 10059-3052. Le voy a estar hablando sobre la exposición de la obra, los microcuentos y el poema. La obra que seleccioné fue La cabaña del tío Tom, escrita por Harry Beecher Stowe. Esta nació el 14 de junio de 1811. Fue una novelista, poeta, escritora de literatura infantil, cuentista y abolicionista. Publicó múltiples novelas, en la cual La cabaña del tío Tom es una de las más famosas. Esta narra la historia sobre la esclavitud que sucedió en Estados Unidos en el siglo XIX. Esta obra fue escrita entre 1851 y 1852 y esta fue editada por Gamaliel Bayle. Para 1850 Estados Unidos era un país dividido y La cabaña del tío Tom es un alegato y un clásico estadounidense comprometido en contra de la esclavitud. La autora se opone al sistema de esclavitud inhumano con la promesa cristiana basada en la salvación de la Biblia. Un dato muy curioso acerca de esta obra es, esta novela fue una de las más vendidas en el siglo XIX y el segundo libro más comprado de esa época después de la Biblia. Fue escrito con la intención de darle mayor impulso a la causa de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos durante la Guerra Civil. El desarrollo de esta obra consiste en que el señor Shelby era un propietario de una gran hacienda en la cual tenía muchos esclavos, pero sucede y acontece que no pudo pagar un pago a tiempo al señor Haley, en la cual tuvo que tomar una terrible decisión que fue vender dos de sus esclavos. En este se encontraba el tío Tom y el pequeño Harry. Cuando Harry se lo comentaba a su esposa, el señor Shelby decidió vender a Tom y a vender al pequeño Harry. Entonces Elisa, cuando escuchó la terrible noticia que iban a vender a su hijo, automáticamente emprendió la huida. De camino se encontró a su esposo Jorge y los dos escaparon juntos. En tanto que el tío Tom se quedó obedientemente y se fue con su nuevo dueño, el señor Haley. Cuando iban por el río Mississippi en barco, Tom le salvó la vida a una niña blanca y esta después de haber sido salva por Tom, le suplicó a su padre que comprara esclavo. Entonces el padre le cumplió la promesa y compró a Tom. Entonces cuando Tom llegó a la hacienda del señor Clare, allí se encontraba muy tranquilo con los demás esclavos. Pero sucedió algo inesperado, que fue que el señor Clare falleció antes de acordar el tiempo de la libertad de Tom. Entonces nuevamente tuvo que ser vendido, pero ahora no fue vendido a un comprador bueno, sino a un comprador de esclavos muy malo. Este era propietario de una plantación de algodón y quería obligar a Tom a maltratar a los demás esclavos, y negándose fue maltratado hasta la muerte. El movimiento literario de esta obra es el realismo. El tipo de narrador es omnisciente. Ahora yo voy a hablar de la descripción de los personajes. El señor Shelby era el dueño de una gran hacienda en la cual tenía muchos esclavos. El señor Haley, era el que Mr. Shelby tenía la deuda y quien más tarde compró a Tom. Tom era un esclavo humilde, honesto, tanto así que se preocupaba por los demás y no se preocupaba por él, y era capaz de dar su propia vida por sus seres queridos. También tenemos que tomar en cuenta que Tom era el personaje más importante de esa obra. Elisa era la madre del pequeño Harry, el cual también iba a ser vendido con Tom, pero ella al huir no lo pudieron rescatar. También tenemos a Jorge. Jorge era el esposo de Elisa. Trabajaba, era el esclavo en la otra hacienda que estaba al lado de la Mr. Shelby. La tía Clotilde era la encargada de la cocina en la casa de los Shelby y esta era la esposa del tío Tom. El género literario de esta obra es lírica y novelesco. También la especie literaria es oda y novela social.
La forma de expresión era en prosa. Tenemos la descripción de los ambientes, esto fue en Kentucky, en Estados Unidos. Los lugares hidrográficos fue en el río Ohio, el lago Erie y también en Canadá y Vermont. Estos fueron los lugares donde fueron a parar algunos de sus personajes. La estructura de esta obra es una historia continua separada por capítulos, la cual tiene sus respectivos nombres y en total son 44. El contexto histórico de esta obra fue a mediados del siglo XIX, en plena guerra de secesión, en el periodo en el cual la esclavitud llegó al momento de mayor fuerza, en el periodo en el cual ocurrían muchas injusticias en contra de las personas de color. Uno de los microcuentos que yo seleccioné fue El abuelo, escrito por Mario Vargas Llosa. Este nació el 23 de marzo de 1936 en Arequipa. Es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras lograron alcanzar numerosos premios de mucha importancia, en el cual se encuentra el Premio de la Literatura, el Premio Nobel de la Literatura en el 2010 y también el Cervantes en 1994, entre otros. Este cuento, el desarrollo de este cuento trata de una familia en la cual vivía el hijo, la esposa del hijo y el nieto. El abuelo se encontraba muy triste porque se sentía rechazado por su propia familia. Entonces se le ocurrió una idea de jugarle una broma a su nieto, en el cual consiguió una carabela humana, velas, y como este vivía en una casa tan grande, con un patio enorme y un jardín bien majestuoso, quiso hacerle una broma a su nieto. Entonces, cuando él vio que el nieto se aproximaba, entonces procedió a encender la vela, y entonces por la carabela salieron todas esas luces, dándole un susto tan grande al nieto que tiró un grito tan fuerte y con un pánico que salieron los padres corriendo. Entonces el abuelo, al ver la reacción del niño, también se escabulló y se escondió por el jardín. Y bueno, él se escondió para que no sepan que fue él que le hizo la broma a su nieto. La moraleja que nos deja el cuento del abuelo es que debemos concientizarnos en estos momentos que la familia debe estar siempre unida y valorar lo que hacemos. La enseñanza de nuestros abuelos, la enseñanza de nuestros padres para aprender de sus errores. El género literario de la obra del cuento del abuelo es narrativo, especie de literaria es un cuento, el tipo de narrador es omnisciente, la descripción de los ambientes, se desarrolla en una casa grande con un jardín majestuoso, ubicado en Lima, tiene un huerto muy hermoso y vive allí con su familia. Los personajes principales son el abuelo, también llamado Eulogio, y su nieto, y los personajes secundarios son los padres del niño, y también los sirvientes, que solo son mencionados por el autor. La característica de este cuento, la técnica narrativa se aparta un poco del modelo tradicional. El relato empieza in media res, es decir, que no inicia desde el principio, sino en el momento previo al clímax o a la máxima tensión, como la espera del viejo en el jardín, esperando a su nieto. Otra de las características que tiene el cuento del abuelo es que el lector recibe de manera dosificada o calculada la información sobre los sucesos procedentes a esta escena, con el fin de que mantenga el íntegro relato. Contiene los elementos propios de un cuento de terror, ambiente nocturno, hallazgo de una carabela humana, la vela, la que provoca el incendio, y también cuando se le causa el susto al niño. El otro microcuento que seleccioné fue La Sirena del Bosque. Este fue escrito por Silvia Alegría.
Este nació el 4 de noviembre de 1909. Fue un escritor, político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Este da a conocer esta situación, cuyas obras representativas son las llamadas novelas de la tierra. Entre ellas están las siguientes: La serpiente de oro, que fue escrita en 1935, Los perros hambrientos, que fue en 1939, y El mundo es ancho y ajeno, en 1941. Este muere el 17 de febrero de 1967. El desarrollo de este microcuento trata sobre un árbol, el cual se encontraba en la parte inferior de la parte amazónica. Los indios lo protegían mucho porque este resaltaba entre todos los árboles. Para ellos era como algo sagrado. Este tenía una peculiaridad diferente. Cuando salía la luna, en el plenar de la luna, ellos salían del medio del árbol, una mujer cantando. Los indios mayores aconsejaban a los más jóvenes que no se vayan detrás de esa voz encantadora y hermosa, porque según lo que sus ancestros le contaban era que las personas que iban detrás de esa voz nunca regresaban. O muchos decían que ella los mataba y otros decían que los convertían en árboles. La moraleja de este microcuento es que nosotros, llevándolo al término de hoy en día, debemos de llevarnos de los consejos de nuestros mayores, ya que los jóvenes hoy en día somos muy desobedientes y por eso nos pasan ciertas cosas. El poema que yo seleccioné fue Octubre, de Juan Ramón Jiménez. Este nace el 23 de diciembre de 1881. Fue un poeta español, ganó el Premio Nobel de la Literatura en el 1956 por el conjunto de la obra lírica en la prosa Platero y yo. Este muere el 29 de mayo de 1958 en Puerto Rico. Ahora voy a la parte de la recitación del poema Octubre. Estaba yo echado en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de aquel sol poniente. Lento el arado paralelamente, abría el asa oscura y la semilla, y la sencilla mano abierta dejaba caer la semilla, en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno, a ver si con partirlo y con sembrarlo, la primavera le mostraba al mundo el árbol puro de su amor eterno. Esta ha sido mi presentación de la obra, microcuentos y el poema. Muchas gracias, espero que les guste.